separará. Hola a todos, buenos días, que Dios los bendiga, que puedan tener un hermoso domingo, ¿sí? Hoy volvemos a tener una reunión de la Iglesia Nueva Vida. Queremos compartir el mensaje del Señor, queremos compartir en este día la palabra y que a través de ella el Señor nos bendiga, ¿no? Bendiga a cada uno de nosotros, de la iglesia, pero también a todo aquel que llegue este mensaje, que pueda ser aconsejado, pueda ser bendecido y ayudado por el Señor. Creo fielmente de que Dios quiere ayudarte, de que Dios quiere bendecirte y de que vas a estar escuchando este mensaje y va a ser de mucha bendición, de mucha ayuda para tu vida. Te va a guiar sobre todas las cosas a la voluntad de Dios, que siempre es buena para vos y para todos. Quiero comenzar entonces este mensaje de este domingo y compartir la palabra, pero primero quiero orar por vos y quiero que me acompañes en esta oración. Quiero pedirle a Dios que nos bendiga, que nos guíe a través de su Espíritu Santo y que podamos hacer todo conforme a sus propósitos. Así que te invito a que podamos orar un momento. Señor y Padre Santo, te damos las gracias. Podemos estar en tu presencia, podemos tener este momento para poder agradarte, bendecirte, Señor, escucharte y permitirte que tú transformes nuestras vidas para bien. Te pido que vos bendigas a cada una de las personas que están mirando este video y que, Señor, de una forma especial tú prepares esa bendición para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora, nos dé entendimiento y también nos dé, Señor, convicción de pecado, que podamos en esta hora dar cuenta de lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres enseñarnos, y que a través de esto también tú puedas llegar a nuestra vida y podamos abrirte el corazón, Señor, y que tú puedas hacer esa obra tan bonita que quieres hacer en cada uno de nosotros. Y que sin duda, como dice tu palabra, que tú tienes pensamientos de bien, Señor, y de paz, así quieres bendecirnos y ayudarnos. Oh Señor, que en esta hora tu mano poderosa esté sobre cada persona, en especial sobre cada necesidad, tú puedas mostrar tu poder y tu amor y tu bondad sobre sus vidas, puedas cumplir los anhelos de su corazón y cubrir sus necesidades en esta hora, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Bueno, comenzamos entonces con este mensaje. Creo que te va a interesar. El título de este mensaje es ¿por qué leer la Biblia? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Por qué leer la Biblia? Sin duda, si vos sos creyente, si vos sos un cristiano, seguramente vas a tener muchas respuestas, o quizás vas a tener más interrogantes que respuestas. Quiero que me acompañes en este mensaje, o en esta prédica de domingo, en la que vamos a pensar y vamos a analizar la idea, ¿no? Y la pregunta de por qué debemos leer la Biblia. Sobre todo en este tiempo, en este mes de septiembre. El mes de septiembre se conmemora, se recuerda o se lo aparta para que sea este mes el mes de la Biblia. Es una oportunidad para que todos nosotros podamos también acercarnos a la palabra, ¿no es cierto? Acercarnos a lo que Dios quiere, y todos los cristianos aprovechamos este tiempo para tomarnos
el tiempo, valga la redundancia, y la posibilidad de poder estudiar, ¿no?, la Biblia, abordar los mensajes que tiene para nosotros y darle importancia a la palabra de Dios. Quizás con este pensamiento traigo este mensaje, ¿no?, de por qué leer la Biblia. Se conmemora este mes de septiembre como el mes de la Biblia, dado que allá por el año 1500 se traducía por primera vez al español la primera Biblia, que se llamó la Biblia del Oso, ¿no es cierto? Y bueno, a través de ese hecho, ¿no?, que es histórico y que para todo lo que es nuestro continente y todo lo que es el habla hispana, significa mucho, ¿no?, ya que podemos hoy y se puede poner todas las personas que hablan nuestro lenguaje, la Biblia, que se pueda entender. Bueno, quisiera, vamos a comenzar de esta forma, ¿no? Abordando esta pregunta, ¿no? ¿Por qué leer la Biblia? Hablando de ella, ¿no? Hablando de la Biblia, de qué es la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué es esta Biblia que se tradujo al español, ¿no? Hace bastante tiempo, ¿no? Por allí en el año 1500. Y quizás podemos decir, bueno, que esto, ¿no? Que la Biblia viene del griego y significa libros, ¿sí? Es un eh, conjunto de libros, ¿sí? La Biblia es un conjunto de libros, pero no son cualquier libros, sino libros que fueron escritos por 40 autores distintos, ¿no? Distintas personas, distintos momentos históricos, épocas, costumbres sin dudas, este, a lo largo de aproximadamente 1600 años. Lo maravilloso de estos libros que se encuentran en la Biblia es que, a pesar de haber sido escritos por diferentes personas, eh, atraviesa y desarrolla un solo tema, ¿sí?, que una sola idea, ¿no?, un solo pensamiento. Y este pensamiento es la voluntad de Dios, ¿sí? La Biblia explica y te muestra la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, ¿sí? Lo que Dios piensa, la mente y este, la voluntad de nuestro Dios. Esto evidencia, ¿no?, que realmente fue inspirada por Dios, porque es imposible que un libro escrito por tantas personas en tanto tiempo, ¿sí?, personas que ni siquiera se conocieron entre sí, ¿no es cierto?, porque no fueron contemporáneos, puedan dar una idea tan clara de lo que, bueno, Dios quiere transmitirnos, ¿no es cierto? Una idea tan clara y que no se contrapone, sino que al contrario es coherente, ¿sí?, y válida, y que nos llega como esto, ¿no? Lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela y cuál es su voluntad para con nosotros. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice que toda la escritura, dice, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Es interesante ver esto, ¿no? Que la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Pero además dice que esto es, que toda la escritura es útil. Y es útil para que todo aquel que la lea pueda ser enseñado en la verdad, ¿sí?, en la voluntad de Dios y lo que Dios piensa. Y dice que también nos permite eh, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra que usa en otras traducciones es reprender, ¿sí?, o redarguir, ¿sí? Es útil para redarguir, para reprender
aquello que está mal, el pecado, lo que a Dios no le agrada, lo que no es bueno para nosotros. Nos ayuda a distinguir, ¿no?, acerca de eso que no es adecuado, no es bueno, no es útil en nosotros. Dice que también es útil para corregir, ¿no es cierto?, cuando estamos equivocados, es decir, que nos ayuda a ver la verdad, a ver que hicimos mal, y bueno, retroceder sobre esos pasos e intentar corregirlos. Nos enseña a hacer lo correcto. Pero dice que hay un propósito en esto, ¿no? En toda esta utilidad que la Biblia tiene como palabra de Dios, inspirada por Dios y escrita por tantas personas. Dice que Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo haga toda buena obra, y sin duda toda esta buena obra tiene que ver con la voluntad de Dios en todos los tiempos. Entonces es interesante ver esto, ¿no?, que Él lo hace con su pueblo. Ahora, ¿quiénes son su pueblo? La Biblia relata a lo largo de la historia, ¿no? Porque también es un libro histórico, es el libro, la Biblia es el libro más vendido en la historia, el libro más leído en la historia, ¿sí? Este libro está separado en dos secciones grandes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o también identificado como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto es donde habla el Señor, ¿sí?, a través de profecías y demás, a su pueblo elegido, que este es el pueblo judío, ¿no es cierto? Y donde da también la promesa de un Salvador, ¿sí?, para una vida eterna. Este es Jesús. Aquí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, habla antes de Cristo, antes de Jesús. Y después de Jesús viene el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, donde este nuevo pacto es en Jesús para cumplir lo que se había prometido acerca de la salvación, acerca del perdón del pecado, acerca de poder acceder a la presencia de Dios, y de encontrar, ¿sí?, encontrarnos nuevamente con nuestro Creador. Fíjese que la Biblia es la revelación escrita de la mente y la voluntad de Dios, como le decía. La Biblia es el espejo del alma, es decir, que en ella puedo ver el estado de mi alma y saber cómo debería estar. Puedo conocer cuáles son las necesidades de mi alma, y seguramente me va a hacer que conozca completamente y pueda entender que yo necesito, ¿sí?, que mi alma necesita, y pueda alcanzar paz verdadera y plenitud. Pueda comprender que mi alma necesita de Dios para eso. Y que pueda entender que Dios tiene un plan para redimir mi alma y pueda volver al estado original. ¿Sí? La Biblia nos ayuda a eso. Leer la Biblia me hace entender y comprender. Fíjese que decíamos, ¿no?, que la Biblia es como un espejo, ¿no es cierto?, del alma, en donde uno puede ver exactamente lo que es en sí, ¿no?, lo que uno es. La Biblia te revela realmente quién sos vos, ¿sí? No quién pensás vos ser o quién piensan los demás que sos, sino es que realmente sos. Y te da la posibilidad de conducirte a cómo deberías ser. No por un ideal, ¿no es cierto?, es una ideología, sino por algo que tiene fundamento, ¿no es cierto?, por algo sólido, por algo que va a cambiar tu vida para bien, te va a dar bienestar general, tanto en la salud, en lo psicológico, en lo emocional, pero también en lo espiritual. Le va a dar al alma lo que realmente necesita,
Quiero entonces compartir estos textos. Santiago 1, del 21 al 25. Vamos a leerlo en dos versiones. Parece muy interesante poder compartirlas. Dice, la versión de Reina Valera contemporánea, dice, así que despójense de toda impureza y de tanta mal, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada. ¿Sí? Recordemos que la palabra sembrada está hablando de la Biblia, del Evangelio, del Evangelio que habla de Jesús. Dice que tiene poder para salvarlos. ¿Sí? Este Evangelio nos habla, o esta palabra nos habla de Jesús. Él tiene poder para salvarlos a través de la sangre, a través del sacrificio que hizo en la cruz. Dice que el que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Leemos en la otra versión, dice del mismo texto, por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia, más bien reciban con humildad el mensaje de Dios que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. Muy interesante este texto y lo que quiero compartir de este texto es esto, ¿no es cierto? Eh, la palabra nos permite esto, ¿no? Entender que eh, podemos ser felices en todo lo que hacemos, ¿sí? Pero tenemos que entender y conocer algo que la Biblia nos puede explicar, y es a recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros con humildad. ¿Sí? Humildad es entender o reconocer que necesito de Dios, que mi alma no está bien como está, que hay un estado al que debe llegar y que no lo voy a poder lograr por mis propias fuerzas, que mi alma necesita de Dios para poder ser restaurada y renovada, para poder estar fuerte, ¿sí? Es decir, lo más profundo de mi ser necesita de Dios para poder ser realmente quien yo soy. Dice que aquellos que dice, escuchan el mensaje pero no lo practican, dice que son como esas personas que miran en un espejo, ¿no es cierto? Y después se van y se olvidan de cómo era su rostro. Bueno, hoy en día eso nos sucede mucho, ¿no es cierto? Porque los espejos nos dan una buena claridad de lo que es nuestro rostro. Sin embargo, quiero compartirte en este tiempo donde se escribe, ¿no? Este texto, los espejos que existían eran bastante rústicos, primitivos, y si bien había una imagen que reflejaba el rostro de las personas tenían que mirarse un tiempo detenido en ese reflejo para que cuando se fueran podían recordar cómo estaban. ¿Sí? Es más, si se tenían que arreglar, si se tenían que peinar, si tenían que mirarse bien a ver si no hay nada que arreglar porque era difícil poder tener una claridad en ese espejo. Hoy en día, claro, los espejos de vidrio son diferentes. Podemos ver con claridad, en un momento nos arreglamos y ya es suficiente, pero en ese momento no era así. Entonces por eso dice, la persona que se mira pero después se va y se olvida, porque no tiene una imagen clara de lo que está viendo. Sin embargo dice que este ejemplo, ¿no? Los que prestan atención, ¿no? Y se disponen a obedecer la palabra, son como estos que entonces no se olvidan.
¿sí? Serían como nosotros que tenemos ahora un espejo de vidrio que nos miramos y no nos olvidamos de cómo somos. ¿Sí? Tiene mayor claridad. Entonces por eso decimos que la palabra es el espejo del alma. Vos podés verte con claridad, no hay ningún error en lo que vos vas a encontrar. Pero la intención de este texto y del escritor, ¿no? Del autor también, inspirado por Dios sin duda, es que vos veas esto. Está la persona que escucha o que lee la Biblia y la reacción es olvidarla, ¿sí? O no prestarle atención, no querer hacer nada, no hacer nada al respecto. Pero en cambio está el otro que sí ve reflejado su alma, el estado de su alma, pero su reacción lo que hace es otra cosa. Él se ocupa, dice, bueno, sí, esto es lo que estoy, así es como estoy, ¿qué debo hacer? Y encuentra en ella la solución y entonces la pone en práctica. Pero aquel otro simplemente vio y pensó, nada puedo hacer. Bueno, quizás hablando de la Biblia, ¿no es cierto? Hay muchos que piensan que la Biblia está llena de reglas y de cosas que uno debe cumplir y que muchas no tienen sentido, ¿sí? Muchos piensan que pertenecer a una iglesia o ir a una iglesia es abandonar cosas y modos que uno tiene de vivir, basándose en una religión, es decir, un conjunto de reglas que uno tiene que llevar adelante y perderse de otras cosas. Entonces, claro, ese tipo de pensamiento no tiene nada de gracia, ¿no es cierto? Ese tipo de presentación, ¿no? Piensan que Dios es eso, es simplemente seguir instrucciones, es hacer algo que quiero hacer, pero que no soy. Pues la verdad es que no, la Biblia te permite encontrarte con vos mismo, reconocer quién sos ahora, pero quién Dios te da la posibilidad de que seas, alguien mejor. Es más, fíjate cómo lo dice, ¿sí? Lo dice de esta forma, dice que y al final, ¿no? Porque la palabra de Dios es perfecta y nos libra del pecado. En la otra versión dice, sino que la persona que no la olvida, sino que la practica, dice, será dichoso en todo lo que haga. Todo lo que haga va a ser feliz, va a ser bendecido, Dios te va a ayudar. La palabra en la otra versión es bienaventurado, ¿no? También utilizada para dichoso, feliz. Bienaventurado significa bendecido por Dios en todo lo que hagas. Fíjate cómo o cuál intención Dios tiene para que vos leas la Biblia. Pero no nos quedemos con esto, solamente quiero ampliarte este conocimiento, ¿no? De por qué leer la Biblia y todo lo que vas a encontrar allí para bendecirte. Y que sin duda si ya lo has encontrado, yo quiero seguir animándote, porque todavía hay más, esto no se termina. Porque la abundancia de Dios no se termina. Dice el Salmo 119, dato curioso, el Salmo 119 es el más extenso, ¿no? ¿Sí? El capítulo más extenso que hay. No lo vamos a leer todo, pero quiero mostrarte aquí varios versículos que son muy interesantes. Dice el versículo 1, dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. El versículo 2 dice, dichosos los que cumplen sus testimonios y los que buscan de todo, y lo buscan de todo corazón, perdón. Vuelvo a repetir, aquí utiliza la palabra dichosos, que es la palabra bienaventurados, que también se traduce como felices. Fíjese que felices son, dice la Biblia, aquellos
de los cuales la conducta, ¿sí? se, eh, digamos, es como a Dios le gusta, ¿sí? De los cuales su conducta, ¿sí? Es siguiendo las enseñanzas del Señor. Dice conducta perfecta, ¿no? Quizás muchos de nosotros podemos entender por conducta perfecta algo intachable, algo que no tiene ningún error. Sin embargo, la Biblia también dice que no hay justo ni aún uno, es decir, todos cometemos errores, aún en nuestra conducta. Sin embargo, la palabra de Dios, ¿sí? te va a enseñar un modo de conducta que te va a salir natural, porque Dios te va a estar ayudando a que sea perfecta. ¿Sí? No es una cuestión de esfuerzo, ¿sí? Es una cuestión de entrega, ¿no? Para que Dios te conduzca. Y es perfecta no porque vos te esforzás, sino porque Dios obra en tu vida, porque Dios te perdona a través de Jesús si tenés fe y te arrepentís de tus pecados. Por eso es perfecta, porque tus pecados te son perdonados, porque los errores son eliminados y te da la posibilidad de comenzar de nuevo a cada instante. Por eso tenés una vida feliz, porque ya no estás pensando en los errores, estás pensando en los aciertos. Dice que es feliz, ¿no? Aquellos que cumplen los testimonios y lo buscan de todo corazón. Claramente está diciendo que la clave de la felicidad para que nuestra alma sea completa y restaurada a lo que realmente debe ser, es que con todo nuestro corazón, es decir, con todo nuestro interior, nuestro ser, nuestra alma también incluye, estemos buscando los testimonios de Dios, o estemos buscando, ¿sí?, la palabra, o estemos buscando a Dios. Eso nos hace felices. El versículo 9 dice, ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Dice, obedeciendo tu palabra. El joven hablando de una persona que comete varios errores porque está en una etapa de experimentación, una etapa de crecimiento, de desarrollo, donde no sabe bien qué caminos tomar y que muchas veces el camino de la rebeldía, el camino, los caminos malos suelen estar ahí a la orden del día, ¿no es cierto? Pero dice, ¿cómo el joven puede limpiar su camino? ¿Cómo puede realmente encontrar un camino que valga la pena? ¿Sí? Y lo puede hacer obedeciendo la palabra. De esa manera puede limpiar su camino, es decir, puede caminar y transitar un camino, ¿sí?, que sea bueno para él y que lo libre de los otros que son malos. El 11 dice, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Una de las razones por las cuales leemos la Biblia es para que encontrar en ella cómo agradar a Dios y cómo no pecar. ¿Sí? Dios te enseña, Dios te capacita, Dios te instruye, Dios te reprende o te redarguye o te enseña qué es lo que está mal. No para condenarte, sino para que intentes seguirlo y cambiar tu manera de vivir. ¿Sí? No con tus esfuerzos, sino guiados por el Señor y con los esfuerzos, con las fuerzas que Él te va a dar. Y vas a tener un camino perfecto, sí, no porque no tengas errores, sino porque Dios está continuamente perdonándote, porque el creyente, el que lee las escrituras y empieza a tener esta actitud, ¿no?, de creer y confiar en el Señor y de arrepentirse, el creyente es un pecador arrepentido, ¿sí?, y que reconoce su error, su pecado delante de Dios, y Dios le ofrece su perdón. Entonces fíjate cómo estamos respondiendo a esta pregunta. Bueno, ¿por qué leer la Biblia? Bueno, el joven puede tener un camino, ¿sí?, una guía, ¿sí?, que le va a permitir más aciertos
que errores, ¿no? en su vida, en su juventud, va a tener una vida de un camino grato. La persona va a poder ser feliz. También dice que nos enseña a agradarlo, justamente para que esto ocurra, para que podamos ser felices, para que podamos tener un camino que también sea dichoso. Dice el 133, ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. Bueno, ahí está también otra cuestión, ¿no? Leer la Biblia nos ayuda a no ser dominados por el pecado, por la maldad. La maldad, no podemos decir que una persona es mala o la otra es mala, o yo soy menos malo que otro. La verdad que la maldad vive en todas las personas. Entonces esa maldad, ¿sí?, puede dominarte en cualquier momento. En un momento de ira, en un momento de enojo, esa maldad te puede dominar. ¿Acaso nunca le has dicho a alguien algo que después te arrepentiste de decir? Claro, porque te dejaste dominar. ¿Acaso no hiciste algo malo alguna vez? ¿Sí? Simplemente por un momento dejarte dominar por esa maldad o ese impulso. Claro, quizás después te arrepentiste, o quizás después pagaste los platos rotos, como quien dice. ¿Sí? ¿Cuántas parejas, ¿sí?, matrimonios se han roto por esto, por un impulso de maldad, un pecado que no pudo ser dominado, ¿no es cierto?, sino que se dejó llevar. Uno dice que si vos lees la Biblia, ¿sí?, la palabra ordena tus pasos y te ayuda a tener ese dominio propio. Además, la palabra dice que el creyente que cree en Jesús lo recibe como su Señor y Salvador. El creyente que se arrepiente de sus pecados dice que recibe el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es un espíritu de poder y dominio propio y no de temor. Quiere decir que Dios, a través de su presencia, ¿sí?, además de ayudarte, ¿no es cierto?, a través de su palabra, te ayuda a través de su presencia a darte ese dominio propio y a recordarte esto que vos conocés. Dice el versículo 25, me siento totalmente desanimado, infúndeme vida conforme a tu palabra. Fíjate este texto. Me siento totalmente desanimado. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho o hemos sentido esto? Me siento totalmente desanimado. ¿Cuántos en esta cuarentena interminable hemos sentido esto? Me siento desanimado. El trabajo, la casa, ¿sí?, todo lo que se te ocurra, pensalo un momento. ¿Cuántos hemos dicho, no puedo más, tengo que bajar los brazos? No sé cómo seguir. Y este texto dice, me siento totalmente desanimado, infúndeme vida conforme a tu palabra. Fíjese que la expresión es infúndeme vida, ¿sí?, conforme a tu palabra. ¿Sí? La palabra de Dios tiene este propósito de traernos vida, de darnos vida. ¿Para qué? Para pelear contra el desánimo, para batallar el desánimo. La vida que Dios tiene para vos a través de su palabra, de sus dichos, de esta Biblia, ¿no es cierto?, es para darte una vida que combata el desánimo, el desaliento, ¿sí?, los corazones abatidos. Si nos preguntamos por qué leer la Biblia, bueno, aquí tenés una respuesta. Es para combatir el desánimo. Dios tiene algo para vos, una vida, ¿sí?, una nueva vida, quiere restaurarte. Dice Jesús que Él vino para recuperar aquello que se había perdido. ¿Sí? Si vos en este tiempo te sentís desanimado, te sentís perdido, Dios viene a tu encuentro y dice, bueno, es un momento de poder empezar a leer la Biblia, porque allí vas a encontrar vida,
porque conforme a ella Dios tiene vida, ¿sí? El salmista sí lo sabía, por eso dice, infúndeme la vida. El versículo 28 dice, la ansiedad me corroe el alma, susténtame con tu palabra. Bueno, aquí tenemos la ansiedad. ¿Cuánta ansiedad han habido estos últimos meses, ¿no? En todo el mundo. ¿Cuánta ansiedad por la cuarentena, por la crisis? Dice que me corroe el alma. Bueno, ¿cuántos nos hemos sentido así? Leer la Biblia te va a hacer entender que Dios te puede sostener, sustentar, ¿sí? La palabra te va a dar fe, la fe te va a dar ánimo, te va a dar fortaleza y te va a hacer creer, ¿sí? Y no solamente por creer, sino que vas a poder experimentar que Dios te sustenta, ¿sí? Dios te habla de tal forma que Él puede sustentarte. Uno de estos domingos, nuestro hermano Sergio compartía una palabra que decía que justamente la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra, ¿no es cierto? Y que llega allí hasta el alma, a discernir, ¿no?, los pensamientos y todas las cosas. Llega a lo más profundo de nosotros, la palabra, ¿sí? La palabra es poderosa, ¿sí? La palabra puede sustentarnos, ¿sí? Es maravilloso cómo en esta pequeña oración, ¿no? Susténtame con tu palabra, podemos entender lo mucho que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque cuando vos tenés fe y esperanza, ¿sí?, el Señor va dando. Mateo 6:33 dice que el creyente debe buscar a Dios, primeramente a Dios y su justicia, y el resto de las cosas van a ser añadidas. Es decir, Él va a sustentar desde lo económico, desde lo material hasta lo espiritual, emocional. Él va a sustentarlo todo. Pero lo primero que tenemos que hacer es lo que dice este salmista. Dice, la ansiedad me corroe el alma, detecta el problema y le dice al Señor, clama, susténtame con tu palabra. Entonces yo te invito, ¿por qué leer la Biblia? Porque vos vas a abrir tu Biblia y vas a mirar y vas a recibir esto del Señor, sustento para tu alma, ¿sí? Y para combatir la ansiedad. Si, dice el 92, si en tu ley no hallara mi regocijo, la aflicción ya me había acabado conmigo. Qué texto, ¿no? Si tu ley, ¿no?, si tu palabra no hallara regocijo yo en tu palabra, la aflicción ya habría acabado conmigo. Fíjese que la palabra de Dios, leer la Biblia, te va a ayudar a pelear contra las aflicciones de la vida. No te van a derrumbar, porque vas a encontrar regocijo. Dios te va a dar regocijo. ¿Acaso no necesitamos eso en este tiempo, donde tantos somos afligidos de diversas formas? ¿Tenemos un motivo para leer la Biblia? La tenemos. El 104 dice, tus mandamientos me han dado inteligencia, por eso odio toda senda de mentira. Es interesante este texto, ¿no? Porque dice que la palabra le dio inteligencia, ¿no? Y bueno, sin duda es más culto, de mayor sabiduría, pero hace referencia a esto, ¿no? A la mentira, al error, ¿sí? A una actitud que va en contra de otro y de Dios, ¿no? La inteligencia tiene que ver en cómo nos conducimos. La palabra nos da inteligencia para saber cómo conducirnos, cómo relacionarnos con las personas, cómo relacionarnos con Dios, ¿sí? Inteligencia para hacerlo de la mejor manera, de evitar situaciones de conflicto. Dice el 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. La palabra de Dios es guía para nosotros. Es una guía que nos ayuda a transitar la vida de la mejor manera y darle a nuestro alma lo que necesita de Dios, ¿sí?
para ser inteligente, para batallar contra la aflicción y recibir gozo, para batallar contra la ansiedad y ser sustentado por el Señor, para batallar contra el desánimo y ser lleno de la vida eterna que Dios nos da, ¿no es cierto? Poder transitar una vida en la que el pecado no nos domine y que podamos conocer ese pecado para no pecar contra Dios. Fíjese todo lo que la palabra dice el 116, dice, aliméntame con tu palabra y viviré. No permitas que se frustre mi esperanza. Aliméntame con tu palabra y viviré. No permitas que se frustre mi esperanza. Algo maravilloso también, ¿no es cierto? No permita que se frustre mi esperanza. ¿Sí? Cuando vos lees la palabra, ¿sí? La palabra te da vida en todos los aspectos que vos lo pienses, ¿sí? Porque cuando vos lees la palabra, sos llenos de esperanza, ¿sí? Y esa esperanza te transmite vida. La esperanza nos hace vivir, experimentar lo que somos, encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra alma. Nuestra alma necesita tener esperanza y esperanza en Dios. El 143 dice, la aflicción y la angustia me dominan, pero el gozo de tus mandamientos me levanta. Fíjese que la aflicción, la angustia, muchas veces nos pueden dominar también. Leer la palabra, ¿sí? Los mandamientos, dice, nos trae gozo y nos levanta. Pero sobre todo, este texto hace referencia a la obediencia, ¿no? A hacer caso, esto que hablábamos de practicar lo que Dios nos está hablando. Eso te da gozo y también te permite batallar contra este dominio de la angustia y la aflicción sobre tu vida, sobre tu alma. Acompáñame, mirá Mateo 7:24. Dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto lo dijo Jesús. Jesús dijo esto. Cualquiera que oye y las practica, ¿sí? Las palabras de Jesús, la palabra que está escrita en la Biblia, dice, lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está en el contexto, ¿no es cierto?, de la parábola de los cimientos. Dice que uno construyó una casa sobre la arena y el otro sobre la roca. El que construyó sobre la casa sobre la arena dice que vino el viento y la lluvia y la casa se vino abajo, pero el que la construyó sobre la roca, la casa se mantuvo. El Señor te dice, lee la Biblia, pero además animate, porque si la practicas vas a ser prudente, vas a lograr prudencia. En este tiempo ser prudente es algo poco común en todas las personas, pero el creyente puede lograr algo más. La Biblia te da la posibilidad de conocer a Jesús, quien a través de la fe en Él nos muestra el camino a la libertad del pecado, a ser completamente libres del pecado, ya nunca más atados ni dominados por Él. Fíjate lo que dice Juan capítulo 8 versículos 31 y 32, dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Fíjese esto, vos lees la palabra, crees en ella, crees en Jesús y te mantenés pegado, ¿sí? Te mantenés en su palabra, confiando, creyendo y leyéndola y sin duda poniéndola en práctica. Dice, vas a ser discípulo de Jesús. ¿Vos te vas a llamar cristiano? Sí. Dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿sí? Libres del pecado, libres del no poder hacer lo bueno. ¿Sabes qué? Cuando sos dominado por el pecado, por la maldad, cuando tenés impulsos de este tipo,
tu alma no está bien, tu alma, cuando lees la palabra, vos podés encontrar que tu alma está necesitada de algo más, está sufriendo por ello, porque el pecado es la barrera que nos separa de Dios. Pero dice Jesús que si vos crees en Él, crees en su palabra, te mantenés en ella. No solo sos su discípulo, es decir, alguien que está aprendiendo a ser como Él, buscando lo que Él está proponiéndonos, no que es la vida eterna, sino que dice que vamos a conocer la verdad, que es su palabra, que es Él, que es el camino a la eternidad, a la salvación, al perdón de pecados, al favor de Dios. Dice, y también esta verdad nos va a hacer libres. Quiere decir que vos, a partir de ser libre en Jesús, vas a poder hacer el bien siempre. No a veces cuando tenés ganas, cuando tenés fuerzas, cuando tenés dinero, cuando estás anímicamente bien. No, siempre. Porque Dios va a sustentarte todos los días. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 25. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Un texto medio extenso, ¿no? Pero quiero mostrarte esto. Quiero decirte que dice este texto que Dios, quien no hace acepción de personas, Él recibe a todos, pero que juzga según la obra de cada uno, ¿sí? Dice que recordemos que fuimos rescatados, ¿sí? Todo aquel que se encontró con la Biblia, creyó en Jesús, creyó en la Biblia, creyó en la palabra de Dios, ¿sí? Dice que fuimos rescatados de una mala manera de vivir. Todo aquel que obedece, que cree, que confiesa a Cristo, que quiere más de su palabra, que empieza a ser hacedor, ¿sí? Dice que ha sido rescatado, pero no solo por eso, sino dice que fuimos rescatados no con oro o con plata, sino con sangre, sangre preciosa de Cristo, que fue derramada como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y que esto no fue de ahora, no es una cuestión de que, bueno, se le ocurrió ahora a Dios, no, dice que antes de la fundación del mundo ya Dios tenía este plan de que Jesús pagara el precio de nuestro perdón con su propia vida, con su propia sangre. Dice que a través de Él, ¿no? Nosotros creemos en Dios y podemos creer en Dios, porque Dios le resucitó, dice que Él no está más muerto, Él lo resucitó y le dio gloria. Esta resurrección es para esperanza también, para seguir creyendo en que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Esa resurrección, ¿sí?
la primera quizás, para que podamos entender que así también nos va a acontecer a todos los que creemos, para esa esperanza de vida eterna. Y que fue nuestras almas purificadas por la obediencia a la verdad. No todo aquel que confiesa a Cristo, que recibe la salvación por medio de la fe en Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús, y que se arrepiente de sus pecados, dice que por esta verdad, ¿no?, de este evangelio que es la muerte y resurrección de Jesús, nuestras almas fueron purificadas por creer y obedecer a esta verdad de Jesús, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, y de empezar a practicar las verdades bíblicas. Pero dice que eso es mediante el Espíritu, no es mediante nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, sino que es mediante el Espíritu de Dios. Y fíjese que Espíritu está con mayúscula, es el Espíritu de Dios, no el Espíritu nuestro. ¿Sí? Es el Espíritu de Dios quien nos permite obedecer, quien nos permite entender lo que la Biblia dice, lo que Jesús nos enseña, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Y para qué lo hizo? Dice, para el amor fraternal no fingido, es decir, para que nosotros realmente podamos hacer lo bueno, como dijimos antes, libres de verdad, libres para poder amar de verdad, sin fingir, entrañablemente, dice, es decir, desde lo más profundo, de verdad, de corazón puro, dice. El 23 dice algo maravilloso, dice, siendo renacidos, dice, ¿sí? Renacido, es decir, ya no sos el que eras antes. Cuando vos lees la Biblia, te encontrás a este Jesús que te quiere perdonar, que te quiere cambiar. No te quiere cambiar a alguien que vos no querés ser, sino a alguien mejor. Te quiere dar una vida nueva, te quiere renacer a una nueva vida y quiere acompañarte todos los días de tu vida. Quiere ayudarte todos los días de tu vida, quiere bendecirte, quiere guiarte a un camino de excelencia y de eternidad. Porque por eso dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. Quiero dejarte estos textos para que lo medites. ¿Por qué leer la Biblia? Quiero mostrarte todas estas bendiciones que vas a encontrar. Si vos ya acaso ya la lees y ya querés encontrar todas estas cosas, quiero decirte que ahora solamente falta algo. Tenés fe. Cuando abras tu Biblia, pensá vos, hoy el Señor me va a hablar, Dios me va a bendecir. Yo quiero escuchar, quiero estar atento, porque hay algo que debo hacer luego. Algunos leen la Biblia y dicen, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, me voy a hacer lo que yo quería hacer. Pero la verdad es que cuando vos lees la Biblia, la actitud correcta luego es decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Primero lo que Dios me está diciendo, después fíjate lo que vos tenés que hacer. Quiero decirte que Dios quiere ayudarte, quiere cambiar tu vida para siempre. Y si sos creyente, y si sos mi hermano en la fe, quiero decirte que la palabra todavía tiene mucho para vos, para ofrecerte. No decaigas, que la fe no caiga, al contrario. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír la palabra. Si en este tiempo está siendo batallado, luchado, como decimos a veces, la solución es abrir tu Biblia y pensar que Dios quiere hablarte e infundirte fe, aliento, fortaleza. Quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu mente. Quiero en este día dejarte este mensaje, y si vos sos un creyente nuevo, o quizás en este tiempo estás
creyendo y querés acercarte a la palabra, quiero decirte que quizás puedas empezar leyendo el Evangelio de Marcos. Te va a dar un panorama de quién es Jesús y lo que hizo. Luego quizás puedas seguir con el Evangelio de Juan, ¿sí? Quiero que conozcas a este Jesús Salvador, a este Jesús milagroso, a este Jesús que sigue haciendo obras de poder en la vida de las personas que leen la Biblia. Es algo interesante que la Biblia que conocemos hoy, a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo el Nuevo Testamento, tiene copia de copia de copia, tiene un montón de copias de los primeros escritos. Y tiene tantas copias que se puede hacer un estudio y un análisis que lleva mucho tiempo por la cantidad de copias para poder saber qué fue lo que se hizo, ¿no es cierto? A ciencia cierta cuál copia y cómo apegarse al primer escrito. Es decir que inclusive desde la ciencia podemos estar seguros que lo que nos habla de Jesús es completamente cierto. Quiero invitarte a que medites en esto y que te animes. Acércate a la Biblia. Voy a orar, y si querés orar conmigo, si querés en esta hora aceptar a Jesús en tu corazón, si querés en esta hora decirle al Señor, mira Señor, yo creo y necesito que vos cambies mi vida. Yo quiero que te invito a que puedas orar y pedirle a Dios perdón por tus pecados. Decirle, reconozco que soy pecador, pero quiero que eso cambie. Quiero pedirte perdón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Al ser Jesús Señor tuyo, te va a ayudar en todo, te va a guiar en todo. Y reconoces vos también que Él es ahora dueño de tu vida y de tu corazón y de tu mente, de tal forma que Él va a vivir a través de vos, ¿sí? Esa vida, y te va a guiar a esas bendiciones, a esa ayuda, y tu vida va a cambiar para siempre, para bien. Así que bueno, te animo, ora conmigo. Padre Santo, en esta hora, quiero que aquel que esté mirando este video y quiera pedirte, Señor, en esta hora, tú le guíes en esta oración a poder venir a ti arrepentido y a pedirte perdón, Señor. Por eso yo te pido perdón, Señor, y pido que guíes a todos los que están escuchando este video, viendo este video, Señor, que vos les puedas guiar a una oración sincera, en donde ellos puedan transformar su forma de acercarse a la Biblia, su intención de acercarse a la Biblia, puedan entender que tú hoy en tu palabra tienes bendición, Señor, poder sobrenatural, tienes milagros, tienes una nueva vida, Señor, y sobre todo quieres estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes un propósito para cada uno de nosotros y el cual podemos encontrar cuando lo leamos. Oh Señor, quiero pedirte perdón por mis faltas, por mi pecado. Quiero entregarme a ti, Señor. Reconozco, Señor, que soy pecador, que con mis propias fuerzas, Señor, no puedo cambiar, no puedo hacer mejor mi vida. Y reconozco que mi alma te necesita. Siempre te ha necesitado, Señor. Te invito a entrar en mi corazón y que seas Señor y Salvador de mi vida. Señor, y te pido por todo aquel, mi hermano, mi hermana creyente, que en esta hora vos la puedas bendecir, instruir, capacitar y alentar a que se acerque a la Biblia, que tome este mes de la Biblia como un desafío de
acercarse a la Biblia con propósito, y el propósito de ser renovados, transformados para la gloria de tu nombre, para salir victoriosos, para ser fortalecidos, regenerados en el Espíritu. Señor, para que tú hagas esa obra maravillosa en nuestras vidas. Oh Padre, en tus manos nos ponemos y nos abandonamos a ti, Señor, y a tu voluntad. Muéstranos tu voluntad a través de tu palabra, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, querido oyente, que Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo. Y bueno, tenés el desafío a leer tu Biblia. Hasta luego.